También es bueno que tengas post-it. Los post-it son opcionales, pero por ejemplo, a mí me gusta colocar post-it para marcar las páginas y poder orientarme en una futura lectura que yo quiera hacer. Entonces, por ejemplo, aquí yo coloqué un post-it para marcar esta lectura o para marcarlos aquí arribita. Estos ya están feitos, pero como para resaltar algo que yo quería marcar en ese momento. Por acá tengo otros. O sea, los post-it te van a ayudar a ubicarte rápidamente en algo. Tú dices, bueno, sí, esto me gustó, esto lo leí y anoté algo allí especial. Entonces, para eso te ayudan también para esos recordatorios de la palabra. Los resaltadores. Los resaltadores para mí son supremamente importantes. Les voy a hacer un corto video con el código de color que yo utilizo para resaltar la Biblia. Eso es un tema para otro video, pero los resaltadores, ojalá que sean resaltadores que no se traspasen las páginas. Para cada color significa algo. Pero así cuando estoy leyendo, mira, esto lo resalté y me voy directamente a leerlo, ya ahí lo tengo. Esto quiere decir esto. Entonces, para eso es. Ten resaltadores en la misma libreta. Cuando estás haciendo tus notas también puedes resaltar palabras clave, verbos que necesites aplicar en tu vida, etc. Y algo para tomar. Entonces tengo una taza muy bonita que la tengo solo para mí, la tengo incluso aquí en mi lugar secreto y esa es mi tacita. Entonces yo simplemente voy y me sirvo, a veces ya la tengo lista o a veces simplemente voy y me sirvo agua para tomar, para que no te estés levantando. Tengo sed, me quiero levantar. No, la idea es que te concentres de tal manera que no estés pensando en nada, y si tienes sed, pues ahí tienes tu tecito. Bueno, todo esto que te acabo de nombrar, lo único que para lo que sirve es para crear un ambiente, para crear un entorno, unas condiciones que te motiven a tener ese tiempo con Dios. Si tú eres una mujer que te gusta la creatividad, que te gusta el diseño, que te gusta escribir, colorear, usar cosas así, ese momento lo vas a anhelar. Me gusta estar rodeada de mis resaltadores, de mis post-it, de mis cuadernos, de mi Biblia. Son cosas que te van a permitir desarrollar y que ese tiempo se haga agradable, que te guste, que lo anheles. Porque no hay nada más desagradable que leer algo que no te agrade, pero crear un entorno que realmente lo disfrutes. Bueno, yo voy a tomar un fragmento de este libro que te lo voy a ir desglosando poco a poco en varios videos, que son los métodos de estudio bíblico personal de este autor Rick Warren, que es uno de mis favoritos. Y te voy a leer la definición que le da él al devocional. Dice: el método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia extenso o breve y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida de manera tan personal que sea práctica, posible y mensurable. La meta es que usted tome en serio la palabra de Dios y sea hacedor de lo que dice. Y me remite a Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo comienzo? Listo, ya tengo todos los materiales, tengo el espacio, tengo la Biblia, tengo mi hoja y tengo mi lápiz. ¿Cómo comienzo? Paso número 1. Tienes que hacer una oración. Es una oración donde le vas a pedir a Dios que te dé claridad, que permita que tu mente se conecte con lo que Él te quiere decir, que el Espíritu Santo pueda hablarte claramente y que tú puedas experimentar lo que el Señor te quiere decir. Y que también Dios te permita saber cómo aplicar ese mensaje del día, cómo aplicarlo, cómo hacerlo práctico en tu vida y cómo saber de qué manera lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si tienes que mejorar. Que sea algo que el Señor también te permita conectarte con el mensaje que te quiere dar la palabra ese día. Luego vas a tomar un versículo o un capítulo
y lo vas a hacer de manera intencional, no al azar. Lo ideal es que comiences con los evangelios, uno de los evangelios, Mateo, que es el primero, o el evangelio de Lucas. Me parece precioso. Yo estoy estudiando nuevamente a Lucas y me encanta. Entonces puedes tomar un libro de los evangelios y leer, ponerte una meta de leer un capítulo diario o 10 versículos por cada capítulo, y de esa manera vas a ir completándolo. La idea es que empieces a tener una estructura de ir leyendo la palabra, y si tu Biblia tiene referencias, te puedes ir a las referencias para luego, si tienes el tiempo, poder conectar la Biblia y saber y complementar tu lectura. Lo ideal es que primero establezcas qué está pasando en esa situación, en ese momento, es decir, el contexto, quién está hablando, quién escribió el libro, los personajes, qué está pasando, qué sucede en ese momento. Lo ideal es que siempre tomemos el lugar del personaje, de uno de los personajes con quien te quieras identificar en ese momento. Saber cuáles fueron sus acciones, qué es lo que está esa persona haciendo o diciendo, que tú, lo que tú te sientas identificado, sea porque sientes que lo necesitas o sea porque lo estás haciendo tú. Es importante también determinar los verbos de acción. Es amar, es odiar, es aprender, es querer. ¿Cuál es el verbo de acción que se está ejecutando y de qué manera tú lo puedes llevar a tu vida? Aquí es donde empieza la práctica. Comienzas a escribir el versículo que más te llamó la atención, o si es un versículo, escribe la palabra que más te marcó, el verbo que tú crees que tuvo un impacto en tu corazón. Y lo ideal es que lo escribas en tu libreta que tienes allí en tu cuaderno, y lo escribas el versículo con tus propias palabras, como si lo estuvieras escribiendo tú. Luego de reescribir el versículo con tus propias palabras o escribir el verbo, es de qué manera lo puedes aplicar. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de ir y hacer discípulos a todas las naciones, un mandato de Jesús, ¿cómo lo puedo aplicar? Bueno, tengo que ir y hacer discípulos, entonces tengo que hablarle a alguien de Jesús. Ok, tengo que hablarle a alguien de Jesús. ¿Y a quién le puedo hablar? A mi hijo que está aquí al lado o que va a salir de su habitación. Voy a hablarle a mi hijo hoy de Jesús, o voy a hablarle a mi amigo hoy de lo que hizo Jesús en mi vida. Es decir, escribir tareas de manera que lo puedas llevar a la práctica. Es importante porque, como ya se los he dicho en otros videos, tenemos que tener ahorro de Biblia, y aquí es donde hacemos nuestros depósitos. Cuando tú memorizas la palabra en momentos de crisis o de necesidad, o en el momento donde necesitas ir a buscar recursos para salir adelante en una situación, es donde vas a ir a tu caja fuerte o a tu banco a buscar ese ahorro de Biblia que te va a servir para ese momento. Créeme que cuando estés en la necesidad, cuando estés en la oración, cuando estés en el momento, el Señor lo va a traer a tu mente, y no lo tienes que clasificar de una manera muy específica. Simplemente léelo. A mí me sirve mucho memorizar los versículos cuando lo tengo cerca y a la mano siempre. Entonces, uno de los tips que te voy a dejar, lo coloques en el fondo de pantalla de tu celular. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, este versículo me lo estoy aprendiendo. Esto es Isaías 26:3. Es un fondo de pantalla que lo saqué de la aplicación YouVersion que ya les he dicho. Y cada vez que yo voy a abrir mi celular, ahí tengo ese versículo. En mi tablet igual. No sé, en tu libreta, ¿qué más tomas? En un post-it en tu casa, en tu oficina, en la escuela. ¿No? Como cuando estás aprendiendo un idioma, o cuando quieres aprenderte algo que no se te olvide, ahí lo tienes. Compartirlo en redes sociales. Facebook te va a estar recordando, esto lo compartiste hace tanto. Ahí va a quedar guardado, y no solamente lo vas a tener para ti, sino que lo vas a tener para otras personas.
Esto es lo que yo hago cada día. Así que espero que este video te haya ayudado, que te haya aclarado un poco las lagunas que hubieras podido tener. Y bueno, déjame tus comentarios, déjame tus likes para que este video se siga expandiendo y el reino de Dios se siga llevando al mundo entero. Muchas gracias por quedarte hasta el final y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Bye. La memorización es supremamente